¿En qué momento las apuestas dejaron de ser algo que hacían unos pocos a aparecer en todos lados? Publicidades durante los partidos, influencers promocionando plataformas, amigos o conocidos que apuestan, el mundial y cómo suele aumentar el interés por apostar. Hoy las apuestas están muchísimo más accesibles que hace 20 años. Ya no hace falta ir a un casino o a una agencia, alcanza solo con alcanzar el celular. Hola nuevamente, nosotros somos Abby y Flor y esto es El Arte de Hablar. Un podcast de entre sesiones. Y los vamos a acompañar hablando de este tema que es tan importante y tan presente actualmente, ¿no? Ahora está muy heavy el tema de las ludopatías. Uh-huh. Todo el mundo está apostando, no hay persona que no haya escuchado en algún momento sobre las apuestas, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente están en todos lados. Hay muchísima publicidad al respecto. ¿Hay en todos lados ludópatas o lugares de apuesta? Lugares de apuesta. Accesibilidad para apostar. Sí. Y ludópatas. El que si se consume porque hay. Claro. Bueno, me parece que es muy importante que empecemos haciendo una diferencia clave, que es la diferencia entre jugar ocasionalmente y desarrollar una adicción. Claro, porque no vamos a pensar que todas las personas que apuestan son ludópatas, sino que se puede llegar a apostar de manera ocasional, digamos. Uh-huh. Pone solamente una pequeña cantidad de dinero, ponele, y entiende a su vez que puede perderla, o esta apuesta no va a modificar su vida cotidiana, no es que está apostando y a causa de esto no, va a dejar de comer, por ejemplo, o no va a tener para la comida. Sí. En cambio, cuando aparece la ludopatía como adicción, el juego deja de ser una actividad recreativa o algo que hago porque me dieron ganas un día nomás, sino que empieza a ocupar un lugar central en el pensamiento y en la vida de la persona. Y la pregunta clave ya no va a ser cuánto apuesto, sino qué lugar ocupa el juego en mi vida. Tal cual. Porque una persona podría apostar poco dinero, pero pensar en ello todo el día. De hecho, pasa mucho en personas que apuestan y todo el día están pensando en volver a apostar. Es como una persona que consume, digamos, una adicción. Uh-huh. Y hay otras personas que podrían jugar una vez al año una suma mayor sin desarrollar ningún tipo de problema. Sí. Conozco un montón de gente que va así como quien va al casino, como quien va a cenar, uh-huh. Va al casino a cenar, a tomar algo y juegan. Sí. Pero es así, esporádico. Ajá. Sí. Creo que es bastante ¿eso normal pasa? Eso. Perdón, hablé encima tuyo. Perdón. Que suele pasar eso, que como que lo hacen pero por diversión de una noche, capaz al mes, no sé. Entretenimiento. Ajá. Sí. Creo que ya pasamos muchas horas juntas en la semana. No mimetizamos. Pero después pasa que deja de cumplir esta función de divertir cuando muchas personas comienzan jugando justamente por esto, por curiosidad, por diversión, porque les genera como una emoción rara. Adrenalina se llama. Ajá. Pero con el tiempo, el motivo por el que se empieza a apostar cambia. Ajá. ¿No? Este motivo puede ser porque puede aliviar la ansiedad, puede escapar de preocupaciones. Uh-huh. Me imagino que después vamos a hablar de que el estar todo el tiempo con la maquinita apostando es una liberación de adrenalina muy grande, esto genera dopamina, todos los neurotransmisores que se activan, uh-huh. Lo cual nos permite a nosotros desconectar nuestra mente un ratito, escapar de estas preocupaciones, lo que genera algún poco de placer y lo volvemos a repetir, digamos. Sí. También lo usan para sentirse, justamente por estas razones, sentirse mejor después de un mal día o con la esperanza de recuperar un poco de dinero perdido. Y ahí el juego deja de ser un fin en sí mismo y empieza a convertirse como en una herramienta para regular emociones. Y esto suele ser una señal de alarma. Sí. Siempre decimos que nunca es bueno tener un regulador emocional que sea como exclusivo. Externo. Ajá, y externo, donde va a terminar haciéndonos mal. Sí. Lo habíamos hablado cuando hablamos de la alimentación, por ejemplo, pero también pasa en el juego, ¿no? Sí, tal cual. Usarlo como regulador. Otra característica que podemos pensarlo también con los... cuando por ahí estamos pensando si podemos llegar a tener un problema con el juego, con las apuestas en realidad, es la pérdida de control. Creo que es una característica principal y es justamente el concepto más importante que tenemos a la hora de hablar de las adicciones en las apuestas, porque muchas veces la persona se promete, esta es la última, voy a apostar menos, o hoy no voy a entrar en la aplicación, y termina haciéndolo igual, termina entrando en la aplicación
Y no porque es una persona irresponsable, o porque no quiera cambiar, sino porque tiene una dificultad real para poder controlar el impulso que le lleva dejar de apostar, digamos. Uh-huh. Y por eso es una característica importante, porque en psicología vamos a hablar justamente más de esta pérdida de control que de la voluntad para dejarlo, porque muchas veces hay voluntad capaz de parte de la persona, sí quiere dejarlo, pero no lo puede controlar, no puede. Sí, tal cual. Realmente. ¿Por qué algunas personas pueden apostar de forma ocasional y otras no? Creo que acá influyen muchos factores, como en todas las adicciones en realidad, que son, por ejemplo, los factores... ¿Qué? Bueno, eso se reescucha, ¿viste? Que hay gente que como que culpabiliza a una cosa, como que las adicciones son unicausales, uh-huh. Y te dicen, y sí, era obvio que iba a ser adicto porque tuvo mal relación con su madre. Bueno. De repente están todos Freud. Sí, tal cual. Analiza como vos quieras, total. Sí. Uno de los factores puede ser el biológico, porque hay algunas personas que justamente este mecanismo de recompensa que estaba mencionando Abby, que es de neurotransmisores y todo lo que se activa a nivel cerebral, algunas personas tienen como más sensibilidad a este mecanismo de recompensa. Sí. Entonces también está como esta búsqueda de sensaciones nuevas, de cosas que le generen adrenalina, y capaz encuentra justamente en el juego algo que le da eso, ¿no? Ajá. Los factores psicológicos obviamente se van a poner en juego a la hora de hablar de adicciones, uh-huh. Por la impulsividad o dificultades para poder tolerar frustraciones, ansiedad, baja autoestima o la necesidad de escape emocional frente a determinadas circunstancias. No tiene las herramientas para poder sobrellevar estas sensaciones que suelen ser un poco incómodas. Y después están los factores sociales, que me parecen que ahora capaz es lo que más se ve, sí. Porque cuando estás en un entorno o en una sociedad donde apostar o jugar está súper normalizado, cuando tenés el acceso a fácil, muchas veces también con la presión de amigos, sí. Que eso creo que se puede ver bastante en la adolescencia de yo lo hice, ¿por qué no probás vos también? Y capaz por ser parte de un grupo, sí. Lo terminás haciendo. Y también la publicidad constante. Vos abrís cualquier red social que abras, te aparece sí o sí alguna publicidad de alguna de las miles aplicaciones de apuestas que hay ahora. Me sorprende mucho estos factores sociales que estabas diciendo, porque la gente por ahí dice, no está normalizado el juego o las apuestas. Capaz que no para vos, capaz que no para tu círculo pequeño, de decir, no tengo que estar apostando, uh-huh. Pero si vos lo ves repetidamente a las propagandas, las publicidades de aplicaciones para la apuesta, carteles de, no quiero decir las marcas porque también estaría promoviendo, uh-huh. Pero carteles donde se vende a estas aplicaciones de apuesta, da una índole o incentiva a hacerlo. Entonces te lleva a una connotación de está un poco normalizado esto si todos estamos hablando de lo mismo. Sí. De hecho, algo similar pasó, las chicas que estaban de marketing, capaz lo saben bien, pero pasó algo muy parecido con el cigarrillo. Uh-huh. Antes el cigarrillo se promocionaba en la tele, aparecían publicaciones de Marlboro, aparecían publicaciones de determinadas marcas de cigarrillos, como cuando aparece, no sé, de ibuprofeno, sí. ¿Se entiende? O qué sé yo, de otra marca, sí. De Coca-Cola. Y eso se prohibió porque daba una connotación de normalizar el consumo de cigarrillo. Uh-huh. Y cuando se empezaron a dar cuenta de los efectos que generaba el cigarrillo, lo prohibieron, sí. A las publicidades. Y la publicidad de cigarrillo ahora es solamente en las películas. Y fíjate que en todas las películas, uno de los protagonistas fuma. Uh-huh. Realmente, uh-huh. Sí. También me parece que esto se puede ver por otro lado porque antes era muy específico esto de, no sé, apostar, ir a un lugar específico, sí. Para hacer esto, y ahora está súper al alcance de un clic, literalmente. Literal. Pero a lo que vamos con todos estos factores de los que estamos hablando es que justamente dos personas capaz pueden usar la misma aplicación y tener experiencias completamente diferentes también. Sí, porque las condiciones, el conjunto de esas condiciones se va a dar distinto en cada persona, obviamente, ¿no? Después también estábamos hablando de la voluntad, que dijimos que capaz nosotros por ahí pensamos más en la necesidad en la falta de control, ajá. Que va a tener la persona, porque si decimos es cuestión de voluntad, no va a ser solo voluntad,
Si fuera solo esto, creo que nadie recaería en una adicción, por ejemplo. Y las adicciones justamente involucran mecanismos cerebrales de recompensa, hábitos que están muy consolidados, porque eso también se termina convirtiendo en hábito muchas veces cuando lo haces todos los días. Sí. Y los hábitos dañinos suelen ser más... Son los que más se quedan, digamos, los que más los tomamos. También están en las emociones, que justamente todos estos mecanismos cerebrales activan emociones de alguna forma, y el contexto social. La voluntad obviamente va a importar, claro que sí, pero no alcanza para explicar todo el fenómeno de por qué una persona recae o por qué una persona tiene el impulso de volver a jugar. De hecho, culpar a la persona suele empeorar el problema porque aumenta la vergüenza y dificulta la posibilidad de que la persona vaya a pedir ayuda, o también esto de retraerse y volver a apostar una y otra vez por estas malas emociones, por ejemplo, que no las puede manejar. Uh-huh. Y también me parece muy importante esto de que capaz lo difícil no está en el empezar, porque es muy fácil como entrar y decir, ay, voy a probar, o es solo un juego, es solo una vez. Después el tema es poder parar de hacerlo, como con todas las adicciones. Sí. Porque encima entras pensando que vas a tener todo el control de lo que estás haciendo y se complicó. Uh-huh. Después también está, que creo que ya lo mencionamos, que uno de los mecanismos más peligrosos, se podría pensar, es este de que creemos que estamos con el control. Sí. Entonces decimos, bueno, voy a apostar tanto, total después juego otra vez y lo recupero. Sí. Entonces después perdés, no sé, por ejemplo, 10,000 pesos y después entras con esa mentalidad y terminás perdiendo otros 10,000 y ahí cada vez se va haciendo cada vez más grande la cuenta. No, y ¿sabes qué es lo más loco? Que capaz están perdiendo 20,000 pesos, como vos decís, pero ganaron 10. Pero ya perdiste también 20 y se ponen feliz porque ganaron 10 y vuelven a apostar porque ya gané 10, puedo ganar más, pero siguen perdiendo. Sí. Es totalmente un círculo. Por el estímulo que genera, o sea, a la emoción positiva que genera el haber ganado 10, volvés a apostar, entonces se genera un círculo vicioso, literal, en el que apuesto, pierdo, gano 5 pesos, pero ya perdí 15. Lo que pasa es que psicológicamente va a doler más aceptar esta pérdida que el perder el dinero puntualmente, ¿no? Entonces muchas personas van a seguir apostando justamente por eso, no porque quieran ganar más, sino porque les cuesta asumir esto que perdieron. Justamente. Uh-huh. Sí. A veces el problema justamente no va a ser perder, sino nuestra dificultad para aceptar que algunas pérdidas no van a poder revertirse, tanto en el juego como en un montón de otros aspectos de la vida. Es el meme este que dice, y no hablo solamente del juego. Sí. Sí, porque además ahora capaz estamos hablando en un nivel muy chiquito, ¿no? De 10,000. Sí. Que sí, es mucho. Pero hay gente que apuesta muchísimo. Hay gente que apuesta muchísimo y hay gente que pierde cosas realmente de valor. Casas. Uh-huh. Literal. Sí, familias. Sí. Creo que lo más valioso es el haber perdido a la familia igual. Ajá. Pero encima, capaz si lo hablamos así van a decir, uy, qué exageradas, pero realmente se puede llegar a ese punto en algún momento. A mí lo que me sorprende es que es realmente adictivo. Yo, por las dudas, ni me acerco. Por las dudas nomás. Por las dudas. No querés probar. Porque encima que no tengo un peso partido al medio, seguramente el peso partido al medio lo pierdo. Qué bueno. Qué bueno que te dé miedo. Es mi mamá. Qué bueno que te dé miedo de las drogas. Bueno, y esto de por qué las apuestas son tan adictivas es en parte porque las recompensas son muy variables también. Entonces, las apuestas van a funcionar por este sistema donde no sabemos cuánto vamos a ganar. Es verdad. ¿No? Y justamente esa incertidumbre es lo que mantiene a muchas personas jugando, porque es como adrenalínico decir, uy, puedo ganar 20,000 o puedo ganar 2 millones. O puedo perder 2 millones. Nadie piensa en lo que pierde. Nadie se da cuenta de lo que pierde, de lo que tiene hasta que lo pierde. Tenemos un psicólogo Obvio. que nos habla de esto porque no podíamos dejar de hablar de Skinner si hablamos del sistema de recompensas, sí. ¿No? Hay conductas que van a recibir recompensas de manera impredecible y que esas específicamente son más difíciles de extinguir que otras, donde es más predecible capaz. Esto que está diciendo Flor quiere decir que cuando no sabemos cuándo llegará el premio, seguimos insistiendo mucho más tiempo. Uh-huh. Y es el mismo mecanismo que está presente en los tragamonedas,
en los videojuegos, en las redes sociales, incluso en las notificaciones del celular. No es el premio lo que justamente más va a enganchar, sino la posibilidad de que aparezca ese premio, el estar expectante a que ese premio aparezca. Y después también está esto de que tenemos una ilusión de control que en las apuestas deportivas, por ejemplo, es como, podés escuchar a algunas personas que dicen, yo miro desde toda la vida fútbol, yo conozco perfectamente este equipo, entonces yo sé qué va a pasar. Y nunca podemos saber qué va a pasar. Ay, nunca vamos a tener el control y el orden de lo que nosotros pensamos que tenemos control y orden, literal. Sí. Entonces, esto de los saber pensamientos que se tienen de saber del tema puede generar una sensación de control mucho mayor de la que realmente existe. Y eso se convierte en un problema si empezamos a apostar con eso. Tal cual. Hablando de un poco... Vayamos a hablar de las señales que nos deberían preocupar cuando estamos apostando o por ahí pensando, capaz que vos te das cuenta que tenés, porque todos nos damos cuenta que tenemos un problema. Yo estoy segura. O sea, tengo pruebas, cero dudas. Nos damos cuenta cuando podemos llegar a tener alguna problemática con algún consumo de algo. Entonces, vayamos a ver qué señales pueden ser las que nos llamen un poco más la atención y las que tenemos que tener en cuenta. Las primeras señales no van a ser las pérdidas económicas, sino que van a aparecer mucho antes de las pérdidas económicas. Pueden ser como, por ejemplo, mentir sobre cuánto uno apuesta cuando alguien nos pregunta, o lisa y llanamente mentir de que estamos apostando, o ocultar las pérdidas, pensar constantemente en el juego, me levanto y pienso cuánto puedo apostar hoy, o antes de estar comprando un paquete de fideos o un kilo de carne para comer, estoy pensando en que esa plata podría estar apostando, apostar para recuperar el dinero perdido que perdí apostando, o sentir irritación o ansiedad cuando no se puede jugar, o cuando no tengo plata para jugar, o cuando alguien me está preguntando sobre el tema. Y lo importante es que no es necesario sentir que estamos tocando fondo para identificar que realmente existe un problema, ¿no? Tanto en nosotros mismos como también en personas que nos rodean, porque también podemos ver estas cosas en otros. Hace algunos años, hace algún tiempo, las apuestas estaban más asociadas a casinos o a bingos, o así como estos lugares físicos, digamos. Pero hoy aparecen en lo que son publicidad durante los partidos, en camisetas de equipos, en ¿cómo se dice? En tarjetas, en aplicaciones de dinero, Mercado Pago, por ejemplo. Que está esto de sí está. ¿viste? Sí. En transmisiones deportivas, en redes. Aparece abajo de las transmisiones deportivas. Sí. Las distintas aplicaciones. En influencers, en streamers. Hay muchos influencers y streamers que están haciendo mucha publicidad para esto y también es bastante peligroso porque el público al que llegan es muy amplio y de muchas edades. Sí, y es muy fácil, o sea, ustedes van a decir, pero las aplicaciones de apuestas tienen control etario, digamos, pero es muy fácil porque no te piden foto de tu documento, te piden que vos pongas el año de que naciste. Claramente todos acá mentimos. En algunas aplicaciones. En Facebook. Sí, literal. En Club Penguin, que el mundo aturro. Sí. Entonces, es importante esto porque puede tener un efecto muy fuerte cuando esto se normaliza en niños y adolescentes. Siempre hablamos de que la adolescencia es una etapa donde se desarrollan habilidades importantes como el control de impulsos, como la tolerancia a la frustración, la capacidad de planificar a largo plazo, y cuando las apuestas aparecen como algo cotidiano y normalizado, va a estar el riesgo de que se familiaricen los jóvenes muy temprano con esto y con la idea de obtener recompensas rápidas a través del azar en vez de hacer cosas y esforzarse para conseguir esas cosas. Además, también las apuestas pueden transmitir una relación particular con el dinero en lugar de asociarlo con ahorro, al trabajo o a la planificación misma que tenemos que tener a la hora de tener dinero. Aparece la idea de que es posible multiplicarlo tan fácil como apretar un clic o inflar un globo. Me acuerdo que había una aplicación. Sí. Si no se toma la decisión correcta, puede empeorar todo esto. Sí. Y justamente siempre solemos hablar de la cultura en la que vivimos, ¿no? Sí. Donde queremos resultados rápidos, respuestas rápidas, éxito rápido, y las apuestas parecen encajar muy perfectamente en este tipo de sociedad que justamente es lo que nos dan. Tal cual. Entonces, para cerrar, las apuestas venden la ilusión de que el próximo intento puede cambiarlo todo.
Pero muchas veces lo que termina cambiando es la relación de la persona con el dinero, con su tiempo y consigo misma. Y no solo consigo misma. Estos efectos que genera tener alguna adicción con el juego, que suele ser bastante ocultado, oculto, secreto y no compartido con nuestras personas, suele generar mucha ansiedad, irritación, mal humor, lo cual afecta también mi vínculo y mis relaciones con los otros. Gracias por escucharnos una vez más en El Arte de Hablar y nos encontramos en el próximo episodio.